Hoy Radio Nacional de España ha hablado sobre liberalismo y la verdad es que no lo ha hecho demasiado bien. En el programa Las Mañanas de Pepa Fernández hemos podido escuchar declaraciones como las que vamos a ir analizando a continuación. Empecemos. Existen palabras moribundas, palabras que están muy vivas y otras a las que les da por resucitar de vez en cuando. Y van cambiando de significado según quien las emplee. Una de esas palabras, en concreto un adjetivo, va a ser el protagonista de esta sección de filosofía que se llama Pienso, luego estorbo, y en la que nos embarcamos cada martes con Toño Fraguas. Hola Toño, buenos días. Buenos días Pepa, buenos días a los escuchantes también. Sí, hoy quería que volviésemos a la arena política después de hablar de Maimónides, porque hay un adjetivo que a menudo asoma a los labios de los políticos y es un término bastante filosófico que en realidad nadie sabe muy bien qué significa. Bueno, mejor dicho, significa una cosa u otra según quien lo emplee, y eso también es muy gracioso. Además cambia de significado dependiendo de en qué país lo estemos usando. Eso es, así que hoy en Pienso, luego estorbo vamos a intentar desentrañar qué diantres significa el adjetivo liberal. Bien, hasta aquí la introducción tiene un pase. Es verdad que el término liberal es un término que se ha ido prostituyendo enormemente porque muchos partidos políticos, por ejemplo, se lo quieren apropiar. Ahora, dar a entender que el término liberal es un término ambiguo, que no sabemos exactamente qué significa, pues no es algo demasiado correcto. El término liberal podrá tener cierta elasticidad porque hay muchas corrientes que se integran dentro del pensamiento político liberal, pero desde luego es un término relativamente bien acotado dentro de la filosofía política. En todo caso, sigamos escuchando lo que esta pareja nos tiene que contar sobre el liberalismo. Ni presumo de ser liberal. Pues ahí está, en el 73 Julio Iglesias decía no presumir de ser liberal, lo hacía en esta canción que se titula Minueto. Y Toño, me imagino que aquí liberal no se refería precisamente a ninguna teoría política. Pues te diría que sí, que no, porque el adjetivo liberal lo empleamos de muchas maneras y supongo que aquí don Julio Iglesias lo estaba utilizando en el sentido que se usa cuando se dice que una pareja es liberal. Bueno, digamos que en el ámbito afectivo y sexual el adjetivo liberal viene a significar no convencional. A priori una pareja liberal estaría abierta a diferentes experiencias. No vamos a ahondar mucho más porque creo que nos entendemos. Nos entendemos. Bueno, en este sentido el adjetivo liberal no parece político. No. Después de escuchar este corte, uno podría estar tentado a efectuar un chascarrillo acerca de que el programa no ha empezado con especial buen pie. Desde luego, el término filosófico-político de liberal no tiene nada que ver con las relaciones abiertas o con la liberalidad en las relaciones sexuales. Pero como a continuación comprobaremos, Toño Fraguas, que es quien lleva la batuta en estas intervenciones, arranca con esta reflexión para ya desde el comienzo introducir a la audiencia una idea equivocada. La idea de que la filosofía política liberal esencialmente con cómo te comportas en el ámbito privado de tu vida y no, en cambio, con cómo te comportas en el ámbito público. Pero la teoría política liberal es una teoría sobre el ámbito público de las relaciones sociales, sobre qué está permitido o no está permitido en sociedad. No es una teoría, o al menos no estrictamente, sobre cómo cada cual ha de vivir su vida personal. Continuemos escuchando para ver cómo desliza esta argucia argumental. Pero si es verdad aquello de que lo personal es político, pues entonces sí, porque el adjetivo liberal en este sentido también tiene una connotación política, una connotación cívica. Ser liberal en el terreno afectivo sexual, pues es también una forma de poner en cuestión ciertos valores heredados que están igualmente cargados de contenido político. Por ejemplo, pues la obligatoriedad del matrimonio religioso, heterosexual, por supuesto, o la prohibición de las relaciones prematrimoniales o la prohibición del uso del preservativo. Es verdad que no hace tanto tiempo una persona podía ser considerada liberal o algo peor si tenía relaciones prematrimoniales o si usaba anticonceptivos, imagínate. Sí, bueno, y hoy estas conductas pues se han ido normalizando y la liberalidad en las relaciones personales pues va quedando restringida a prácticas de esas que no queríamos ahondar, que todavía son mal vistas por amplias capas de la sociedad. El intercambio de parejas, la promiscuidad, el fetichismo, en fin. Prácticas que son mal vistas por muchas personas, igual que hace unas décadas estaban mal vistas las relaciones prematrimoniales o el uso de anticonceptivos. Eso es, y bueno, las mentalidades lentamente van cambiando. La filosofía política liberal no significa que en el ámbito personal cada uno de nosotros deba estar a favor de relaciones abiertas, a favor de la promiscuidad, tampoco necesariamente en contra, pero que no versa sobre ello, no se mete en ese debate. Cada cual puede vivir su vida con aquel código moral de conducta que considere más adecuado.
La cuestión, lo que mandata el liberalismo, es que tú vives tu vida como tú crees conveniente y otro vive su vida como él cree conveniente, y tú no le has de imponer al otro cómo ha de vivir su vida ni el otro a ti cómo has de vivir la tuya. Eso significa que evidentemente un liberal se opondrá a la obligación del matrimonio, a la prohibición de las relaciones prematrimoniales, a la prohibición del uso de anticonceptivos, se opondrá a las prohibiciones u obligaciones que atenten contra la libertad personal. Pero eso no equivale a que un liberal, a que todo liberal tenga que estar necesariamente a favor de las relaciones prematrimoniales, del uso de anticonceptivos o de cualquier otra conducta que atañe exclusivamente a las personas. Las tolerará jurídicamente en el sentido de que no querrá prohibirlas o volverlas obligatorias, pero luego, en su fuero privado, tendrá la opinión que considere oportuna. En caso contrario, por ejemplo, estaríamos diciendo que una persona que tenga valores conservadores en su vida privada, pero que no quiera imponérselos violentamente a través del Estado a otros, estaríamos diciendo que esa persona no puede adscribirse a una filosofía política liberal. Y evidentemente que sí puede. Yo vivo mi vida como considero oportuno, tú vive la vida como tú consideras oportuna. No es incompatible a ese nivel. Lo incompatible, repito una vez más, es que una persona con valores conservadores o no conservadores quiera imponérselos por la fuerza a otros, pero si respeta cómo otros quieren vivir su vida, aunque él la viva desde unas coordenadas que otros podrían calificar de conservadoras, esa persona puede ser exquisitamente liberal. Y el adjetivo liberal, en este sentido, pues alude a una mentalidad abierta, no solo en el campo sexual, también en otros registros, una mente abierta en cuanto a costumbres, convenciones, ideas, intereses. El diccionario de la RAE ofrece hasta 8 significados del adjetivo liberal, y este sentido que estamos analizando ahora correspondería, yo digo, a las acepciones 4 y 5, ¿no? Sí, bueno, eso es. La cuarta acepción define liberal como aquel que se comporta o actúa de una manera alejada de modelos estrictos o rigurosos, y el quinto significado se aplicaría a alguien comprensivo, respetuoso y tolerante con las ideas y los modos de vida distintos de los propios y con sus partidarios. Esta última definición sí puede ser una definición correcta siempre que recordemos que el liberalismo es una filosofía política que por tanto teoriza sobre cuáles han de ser los alcances de la ley, de la regulación del Estado. Es decir, que el liberalismo lo que predica es que la ley, la legislación, la regulación, el Estado ha de ser tolerante con los modos de vida plurales de las personas dentro de una sociedad, que lo que tiene que hacer es proteger la libertad individual de cada persona para que cada una de ellas pueda desplegar su propio proyecto de vida. Por tanto, si esta definición la aplicamos dentro del campo de filosofía política, dentro del terreno de juego de la filosofía política, es una definición correcta. Ahora, si la pretendemos aplicar a otras esferas de la vida privada, a cómo tengo que vivir yo mi vida haciendo uso de mi libertad, es decir, qué tengo que pensar o qué tengo que hacer, siempre y cuando esté respetando la libertad de los demás, ahí nos estamos equivocando. Una persona puede ser liberal en el sentido filosófico-político, es decir, puede respetar estrictamente la libertad de los demás y puede defender que el orden político se tiene que construir sobre la defensa de la libertad individual de las personas y al mismo tiempo pensar que los comportamientos que adoptan otros individuos son comportamientos inadecuados, antisociales, disfuncionales, pero tolerando jurídicamente que los desplieguen, aunque esa persona crea que son comportamientos inapropiados, inadecuados o en todo caso comportamientos con los que ella no quiere convivir, que ella no quiere aplicar ni a su vida, ni a su entorno, ni a las relaciones que teje dentro de la sociedad. Pero vamos a ver, Toño, en cuanto el contexto cambia, el adjetivo liberal altera su significado. En España hay políticos que se definen como liberales y que, sin embargo, son profundamente conservadores y tradicionales. Sí, y luego hay personas que encajarían bien en esa definición de la RAE de comprensivas, respetuosas y tolerantes con las ideas y los modos de vida distintos de los propios y que, sin embargo, reniegan del adjetivo liberal porque lo consideran propio pues de personas conservadoras y tradicionales. O sea que en este país los que se autodefinen como liberales en realidad no lo son, y los que sí lo son reniegan de la palabra liberal. Pues algo de eso hay. Ya empezamos a llegar donde se quería llegar desde un principio. Los conservadores, la derecha, no puede ser liberal de ninguna manera, y la izquierda es consustancialmente liberal, porque aunque planteen muchísimas políticas que atacan contra las libertades de las personas, como tienen una mentalidad abierta, son tolerantes en el trato personal y privado, entonces la izquierda, por definición, es liberal. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo, de hecho lo estoy, con que ni Vox, ni el PP, ni Ciudadanos son liberales.
como mucho defenderán en algunos casos algunas libertades, especialmente libertades de contenido económico, pero no son un partido coherentemente liberal. Pero evidentemente ni ellos lo son, ni tampoco lo son PSOE, Más País o Podemos. De nuevo, estas formaciones podrán defender algunas políticas dirigidas a ampliar las libertades personales, pero en términos generales defienden un intervencionismo muchísimo más atroz del Estado en la vida privada de los individuos y, por tanto, por mucho que ellos, los políticos de izquierdas, se consideren muy abiertos de mente, muy tolerantes, muy progresistas, eso no los lleva a ser liberales en el sentido filosófico-político, porque las políticas que defienden son políticas que atacan de raíz las libertades individuales y por tanto, repito, no son liberales. Pero una vez hemos empezado por definir liberal como aquella persona que es tolerante en el ámbito privado, aunque sea radicalmente intolerante en el ámbito público, en el ámbito de la legislación, pues claro, entonces la izquierda, por muy liberticida que sea en sus políticas, podrá ser liberal si luego en su fuero interno es muy respetuosa con la diversidad y la pluralidad de nuestras sociedades. Pero la cosa es más complicada, ¿eh? Bueno, la cosa en esta sección siempre es más complicada. Bueno, todo sería mucho más fácil si en España usásemos el término liberal como lo emplean en Estados Unidos. Hombre, sería mucho más fácil si el objetivo es equiparar liberalismo con izquierdismo, porque efectivamente en Estados Unidos liberal es aquella persona de izquierda radical, es decir, aquella persona que está a la izquierda del Partido Demócrata, pero en absoluto esto resulta sencillo, resulta clarificador en Estados Unidos, porque en Estados Unidos liberal no siempre ha significado esto, liberal no siempre ha estado asociado, digámoslo así, a la extrema izquierda. De hecho, en Estados Unidos tienen que hablar de classical liberalism, es decir, liberalismo clásico, para referirse a lo que en Europa todavía nos referimos como liberalismo, y luego liberalism o neoliberalism para referirse al progresismo de extrema izquierda. Por tanto, insisto, repito, esto será más clarificador, será más fácil para aquel a quien le gustaría que se asociara el liberalismo con políticas frontalmente antiliberales de izquierdas, pero en absoluto clarifica la cuestión y de hecho en Estados Unidos no lo tienen nada claro cuando un mismo término tiene dos significados contrarios según el adjetivo que le pongas, classical or new. Bueno, ahí está, este es un ejemplo, pero hay miles, ¿eh? ¿Por qué iba a querer alguien de derechas como Trump y como su hijo, hacer llorar a los liberales? Claro, desde España esto no se entiende, porque Trump es un tiburón de los negocios, lo que aquí llamaríamos no un liberal, sino un ultraliberal. Y aquí lo llamaríamos así, seguiríamos y seguimos enmarañados en la confusión, cuando todo puede ser más fácil. Trump quiere hacer llorar a los liberales, porque en Estados Unidos el adjetivo liberal significa simplemente izquierdista o progresista. No, a ver, a un tiburón de los negocios, ni en Europa ni en Estados Unidos, nadie le llamaría liberal, salvo aquellos que no tengan ni la más remota idea de lo que es y de lo que ha sido el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política. Ser un empresario de éxito no te convierte en liberal. Es más, hay muchos empresarios que tienen éxito porque se alían con el Estado para obtener prebendas y ganar más dinero a costa del resto de la sociedad. Y esos empresarios son frontalmente antiliberales. Pero vamos, que simplemente ser un hombre práctico que ha sido exitoso en el mercado no te convierte, insisto, en una persona que defienda un determinado orden político centrado en el respeto irrestricto a la libertad de las personas. Son dos temas radicalmente distintos. Y sí, obviamente, en Estados Unidos, como ya hemos dicho, liberal se refiere a izquierdista, progresista, izquierdista radical, pero como ya hemos dicho, eso no fue siempre así en Estados Unidos y la prueba es que si hoy en Estados Unidos hablamos de classical liberalism, liberalismo clásico, todo el mundo entiende a qué nos referimos. O sea, que si un estadounidense viene a España y oye a Pablo Casado decir esto... En el último Congreso Nacional propuse al partido como eje de mi actuación política lo que para mí son los 5 principios del pensamiento liberal conservador, los que han funcionado aquí y ahora, en todas partes y siempre. Los que abanderó la escuela de Salamanca o la de Chicago o la austriaca. El primero es el principio de la nación, de ciudadanos libres e iguales, frente al veneno que inoculan el populismo y el nacionalismo. Bueno, fíjate, el pensamiento liberal conservador. Sí. Un estadounidense oye esto y le estalla la cabeza directamente. Decir pensamiento liberal conservador para un estadounidense o para un anglosajón es como decir pensamiento izquierdista derechista. Esto, con perdón, es una tontería. Es decir, un estadounidense, si escucha liberal conservador o liberalismo conservador, sabe perfectísimamente a qué se refiere uno.
Al igual que si escucha Classical Liberalism, también sabe a qué se está refiriendo. Que en el uso popular de Estados Unidos se haya extendido el empleo del término liberal para referirse a una persona de izquierdas no significa que si adjetivas liberalism como conservador o como clásico, el oyente no sepa a qué se está refiriendo uno. De hecho, hay muchos liberales clásicos que en Estados Unidos se consideran conservadores fiscales y a nadie le extraña ese uso de los términos, que nos podrá parecer adecuado o equivocado. Hay conservadores en Estados Unidos, como Russell Kirk, que han criticado ferozmente el liberalismo, sobre todo su versión libertaria, porque consideran que una cosa es el conservadurismo y otra el liberalismo y que por tanto no hay que mezclar estas dos filosofías políticas que pueden tener algún punto en común, pero que son filosofías políticas distintas. Es decir, esa es una crítica válida que sí se puede hacer, pero al igual que uno puede cuestionar que el izquierdismo y el liberalismo no sean lo mismo, y eso no impide que en Estados Unidos, si tú dices liberal, uno entienda perfectamente a qué se está refiriendo, al igual que si dices liberal conservador, se entienda perfectamente a qué se está refiriendo uno. Claro, bueno, es que aquí también lo de liberal conservador suena un poco contradictorio, ¿no? Si entendemos por liberal lo que dice la RAE, alguien que actúa de una manera alejada de modelos estrictos o rigurosos. Bueno, claro, porque un conservador lo que quiere es conservar estricta y rigurosamente ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas situaciones. Estoy de acuerdo en que el liberalismo y conservadurismo son filosofías políticas distintas y que no habría que mezclarlas. Ahora bien, dar a entender que son absoluta y radicalmente opuestas tampoco es en absoluto adecuado. Liberalismo y conservadurismo sí tienen puntos en común. El conservador, por ejemplo, es una persona prudente y escéptica frente a la omnipotencia estatal que quiera recrear el orden social desde cero de una manera ingenieril, algo a lo que evidentemente también el liberalismo se opone. Asimismo, cuando el conservador defiende que hay que conservar determinadas tradiciones, que pueden ser tradiciones que protejan a la libertad individual, a la propiedad privada, es decir, a los valores centrales del liberalismo, pues el liberalismo evidentemente también querrá conservar ese tipo de instituciones sociales que son salvaguarda de los derechos individuales. Por tanto, todo depende de lo que se quiera conservar. Si se quiere conservar lo que protege la libertad individual y la propiedad privada, pues el liberalismo, en ese sentido, abrazará la defensa de la conservación de esos valores y de esas instituciones. Si se quieren conservar estructuras institucionales que cercenan la libertad de las personas, evidentemente ahí liberalismo y conservadurismo chocarán. Pero bueno, incluso en ese sentido el término conservador es un tanto ambiguo. Por ejemplo, un estalinista durante la época estalinista era conservador, porque lo que quería era conservar el régimen político estalinista, no quería cambiarlo, no quería que el socialismo de planificación ultracentralizada desapareciera, lo que quería era que ese régimen se mantuviese de manera indefinida durante mucho tiempo. Por tanto, si definimos conservador simplemente como que desea conservar lo que hay, pues entonces las izquierdas también pueden ser ultraconservadoras cuando han llegado al poder y evidentemente quieren conservar el poder y quieren conservar el modelo de sociedad que han implantado. Pero dime mal pensada, pero cuando una palabra cambia tanto de significado según quien la emplee, es porque alguien, generalmente, es porque alguien se quiere apropiar de ella, de sus connotaciones positivas. Sí, es una palabra que queda bien emplearla. Hombre, estáis dedicando un programa a redefinir el término liberal para vincularlo a la izquierda, pues está bien que estéis reconociendo cuál es la intención última de este programa, que es apropiarse del término liberal y de las connotaciones positivas para evitar que sean otros quienes lo utilicen. Fíjate que en origen la palabra liberal tiene connotaciones muy positivas. Hace referencia a aquello que se opone al absolutismo monárquico, a aquellos regímenes donde el rey o el caudillo eran elegidos por la gracia de Dios. En los siglos XVIII y XIX los liberales defendían los derechos y las libertades individuales, como por ejemplo el derecho a voto. Sí, bueno, en sociedades con inercias feudales donde grandes terratenientes de la nobleza poseían la tierra y exprimían a los agricultores y a otros gremios pues con impuestos y diezmos arbitrarios y criminales, los liberales también defendían la propiedad privada. O sea que en origen los liberales representaban el progreso frente a esos monarcas absolutistas que esquilmaban a sus súbditos. Claro, por eso en Estados Unidos y en otros países, incluso en España, según en qué contexto se emplee, la palabra liberal sigue significando progresista. Hoy el liberalismo sigue defendiendo la libertad individual o la propiedad privada frente al absolutismo estatal. Un absolutismo estatal que ya no es monárquico en el sentido de que el propietario del Estado
quien está legitimado por la gracia de Dios para atacar las libertades individuales y la propiedad privada no es el monarca, pero sí se sigue oponiendo a ese absolutismo estatal que hoy pretende obtener su legitimidad para cercenar esa libertad individual o esa propiedad privada en la voluntad caprichosa de la mayoría. Para un liberal, que la mayoría de la población apoye, desee, imponga que los derechos individuales de otra persona, su libertad individual y su propiedad privada deben ser socavados, no es un argumento en absoluto suficiente para atacar esos derechos individuales. Y esa es la posición de hoy de los liberales, que es coherente con la posición de ayer de los liberales. Con todo, evidentemente, cualquier filosofía política va evolucionando, va mejorando sus argumentos, se va adaptando al clima social en el que vive, pero hay una columna vertebral que es la misma, que conecta el liberalismo en sus orígenes con el liberalismo actual, que es la defensa irrestricta del proyecto de vida de cada persona, que es la defensa irrestricta de la libertad personal, de la propiedad privada, frente a los tiranos privados o públicos, frente a quienes desde la sociedad intentan atacar esos derechos, o frente al Estado como agente monopolístico que pretende atacar esos derechos individuales, la defensa, insisto, de esa libertad individual y propiedad privada, frente a quienes quieran atacarla. Y yo sigo pensando que eso hoy es una concepción progresista de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, y quizá aquellos que defienden que el individuo debería someterse a la voluntad arbitraria del Estado, simplemente porque está respaldado por una mayoría de personas que apoyan la imposición de esa voluntad arbitraria, quizá esas personas deberían dejar de llamarse progresistas. No es que quienes defiendan políticas antiliberales y se llamen incorrectamente progresistas deban además empezar a llamarse liberales. Es que aquellos que defienden políticas antiliberales y se llaman incorrectamente progresistas deberían dejar de llamarse progresistas. Pero muchas personas de izquierdas reniegan del liberalismo. Bueno, esto es porque cercenan el significado del término y directamente se lo regalan a la derecha. Se restringe su significado solamente al ámbito económico. Y esto lo hacen tanto personas de izquierdas como de derechas. Oyen la palabra liberalismo y lo que entienden es liberalismo económico, es decir, libre mercado. Aquello que ha pasado a la historia con el término francés de laissez-faire, o que en castellano es dejar hacer. Dejar hacer. A ver, una cosa es que el liberalismo no solo sea libre mercado, incluso que no sea predominantemente libre mercado, que el liberalismo sea una filosofía política que no tiene un contenido único o principalmente económico. Y otra cosa muy distinta es que el liberalismo no tenga nada que ver con la economía o con el libre mercado. Justamente dejar hacer es un lema perfectamente liberal. Respetar a los demás. Yo te dejo hacer. Te dejo hacer, evidentemente, en la medida en que no ataques, no violentes la libertad de los demás. Pero te tolero jurídicamente. Te dejo hacer dentro del ámbito de tu libertad y de tu propiedad aquello que tú quieras. Por tanto, las izquierdas que no se llaman liberales, que no se quieren llamar liberales, yo diría que lo hacen porque tienen algo de pudor intelectual. Como las izquierdas no están defendiendo políticas económicas liberales, aunque a lo mejor en otros ámbitos no económicos sí defiendan algunas políticas liberales, pues no se llaman liberales porque no defienden un programa coherentemente liberal, no defienden el libre mercado. Y si te falta una de las patas importantes de lo que es ser liberal, pues entonces no eres liberal, llámate de otra manera, pero no liberal. Cuestión distinta es si la derecha española debería llamarse liberal, que como ya he dicho antes, creo que tampoco. Pero eso de decir no, la derecha que defiende el libre mercado, supuestamente, que a la hora de la verdad tampoco o no demasiado, pero bueno, la derecha que defiende el libre mercado, como defiende las libertades económicas, no se puede llamar liberal. Ahora, la izquierda que no defiende las libertades económicas, pero sí defiende otras libertades, como ya defiende solo esas otras libertades, entonces no solo es que se pueda, sino que se debería llamar liberal. Bueno, si la izquierda se puede llamar liberal en España, entonces la derecha también. Y si la derecha no se puede llamar liberal en España, entonces la izquierda tampoco. Sí, dejar hacer en el sentido de permitir actuar a la iniciativa privada sin restricciones, sin regulaciones, sin la intervención del Estado, de lo público. Eso es. El problema es que esto, llevado al extremo, pues implica pues despido libre, sanidad y educación privadas, extinción del sistema público de pensiones, eliminación de los subsidios por desempleo, implica desproteger a los más débiles. Bueno, lo de que un mercado libre y una sociedad civil libre, con fibra comunitaria, desprotegen a los más débiles, ya es cosecha propia del autor. No voy a entrar a debatir esto. Lo que quiero mencionar es que de alguna manera se está diciendo, como el liberalismo lleva a un modelo de sociedad que no me gusta,
un modelo de sociedad donde el Estado tiene un peso muy reducido y donde las relaciones económicas se rigen fundamentalmente por relaciones contractuales, donde prima la autonomía de la voluntad, entonces he de decir que esto es antiliberal porque como me gustan las connotaciones positivas que tiene el término liberal y no me gusta cuáles son las implicaciones reales de la filosofía política liberal, pues tengo que deformar el término liberal y decir que todo esto no es liberal, que el libre mercado, llevado al extremo, no es liberal. No, eso será una aplicación coherente del liberalismo en todas las circunstancias. ¿Que no te gusta el liberalismo? ¿Que no coincides con el modelo de sociedad liberal? ¿Que crees que el modelo de sociedad liberal es un modelo equivocado, dañino? No, pues di que tú no eres liberal, rechaza el término y la etiqueta de liberal y argumenta porque consideras que el liberalismo se equivoca. Pero no me digas, no, la gente se está intentando apropiar del término liberalismo y luego resulta que cuando vas aplicando coherentemente lo que es el liberalismo y llegas a unas conclusiones que no te gustan, dices, no, eso no es liberal porque si eso fuera liberal yo tendría que decir que no soy liberal y quiero poder decir que soy liberal. Bueno, la ley del más fuerte, ¿no? O sea, que las cosas se queden como están, que las desigualdades perduren, o sea, que la injusticia se conserve. Alguien que defienda la ley de la selva en realidad es conservador, quiere que nada cambie, pero dirá que es liberal, porque queda bien, y lo estará haciendo para apropiarse de una palabra con connotaciones positivas. No, eso es lo que estás haciendo justamente tú. Pero al margen de esta consideración, lo que se ha expuesto en este último corte es un disparate. Primero, la ley de la selva no tiene absolutamente nada que ver ni con el libre mercado, ni tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo es un conjunto de reglas sobre cómo debe estructurarse la sociedad para proteger jurídicamente la libertad, el proyecto de vida de cada persona frente a la violencia que puedan ejercer los demás, incluyendo aquellos que son más fuertes. Por tanto, si algo no rige en la selva es el liberalismo. En la selva no hay liberalismo. En la selva hay ausencia de normas que protejan a cada uno de los seres vivos de la selva y por tanto eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Pero es que si además nos vamos a que es la ley del más fuerte, la ley del más fuerte es la ley del monopolio estatal de la violencia, es decir, la ley estatal, la voluntad del Estado impuesta sobre los individuos, y es a eso a lo que le quiere poner coto el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política que le dice al Estado, aunque tú seas el más fuerte, aunque tú seas el león, no por eso tienes que gobernar sobre mí, porque yo tengo unos derechos que tú no has de poder violar, aunque tengas el monopolio de la violencia. La ley de la selva es la ley del Estado, no es el liberalismo. Bueno, y decir que alguien que defiende la ley de la selva es necesariamente conservador, pues ya es el remate del disparate. Si vivimos en una sociedad liberal donde no hay ley de la selva y una persona quiere conservar esa sociedad, será conservador con respecto a esa sociedad que no tiene nada que ver con la ley de la selva. Y a su vez, si vivimos en una sociedad que sí tiene mucho que ver con la ley de la selva, es decir, la sociedad donde el Estado tiene la autoridad política para hacer y deshacer a su gusto simplemente porque detenta el monopolio de la violencia, pues aquellos que quieren conservar ese tipo de sociedad, que no suelen ser los conservadores, y sí las izquierdas, entonces estarán defendiendo efectivamente la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del Estado. Una palabra que es mucho más compleja, ya lo estamos viendo, más rica en sus significados y sobre todo muy arraigada en la historia de España. Hombre, liberal era la Constitución de 1812, la PEPA, ¿no? Que para la época realmente era un texto muy progresista y avanzado. Lo que no entiendo es por qué muchas personas progresistas han dejado que el adjetivo liberal sea monopolizado por los políticos conservadores. Pues yo tampoco lo entiendo. No sé si es por ignorancia. Yo tengo bastantes reservas con que la PEPA fuera una constitución coherentemente liberal, pero en cualquier caso, si hoy alguien propusiera aplicar la PEPA en España, sería tildado no de conservador, sino de ultraconservador. De hecho, la propia presentadora dice, era muy progresista para la época. Bueno, si era una constitución que salvaguardaba las libertades individuales, tanto las podría salvaguardar entonces como ahora. El liberalismo, en términos generales, es atemporal. La protección de la libertad individual y de la propiedad privada es la protección hoy, ayer y mañana. Decir que esa protección tiene que ir evolucionando con los tiempos, en realidad es defender que tienes que socavar esa protección en función de aquellos grupos de poder que estén controlando en un determinado momento el Estado. Por tanto, realmente lo que se está haciendo es redefinir liberalismo
como izquierdismo. Como hoy el progresismo ya no es lo que era hace 200 años, como hoy el progresismo se asocia con la izquierda, pues asociamos el liberalismo con el progresismo, en realidad con una concepción vacía de progresismo, y así ya podemos vincular el liberalismo con la izquierda. Eso es hacer absolutamente trampas. El liberalismo es una filosofía política con una serie de principios que no son en general ni los que defiende la derecha ni tampoco la izquierda. El caso es que España y los países de su entorno son todos democracias liberales, se definen así, y eso no quiere decir que en ellas no se puedan fomentar los servicios públicos o el estado de bienestar, la regulación de las relaciones laborales o hacer compatible todo eso con el respeto a la propiedad privada. Al contrario, esas democracias son liberales precisamente porque se supone que están enfocadas al progreso. No, esto es un galimatías. Son democracias liberales porque salvaguardan determinadas libertades nucleares que defendieron desde un primer momento los liberales, como por ejemplo la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la propiedad privada en cierta medida. Es por eso, porque esas libertades actúan como salvaguarda frente a la voluntad arrolladora de la mayoría expresada en la democracia, por lo que cabe calificarlas de alguna manera de democracias liberales, no porque sean progresistas o porque tiendan al progreso, ni muchísimo menos. Si fuera por eso las llamaríamos democracias progresistas, pero no democracias liberales. Democracias liberales se llaman porque las libertades individuales ponen algún freno a la voluntad de la mayoría. No son tiranías de la mayoría, sino que son democracias controladas, tuteladas, restringidas en parte por la defensa de esas libertades básicas de los ciudadanos. De hecho, para enfatizar que España u otros países europeos tienen un estado de bienestar hiperdesarrollado que atenta, claro, contra la propiedad privada y contra muchas libertades de elección de los ciudadanos, no solemos decir que son estados liberales, decimos que son un estado social y democrático de derecho, pero estado liberal por el estado de bienestar en absoluto. El lema de la República Francesa, una democracia liberal donde las haya, sigue siendo libertad, igualdad y fraternidad. Exacto. Y mientras tanto en España, pues seguimos con la empanada mental. Somos un país lleno de conservadores que se creen liberales y de liberales que no saben que lo son. El lema de la Revolución Francesa, que por cierto concluyó en el terror rojo y en el contraterror blanco, es decir, que tampoco es que sea una revolución demasiado ejemplar sobre cómo se protegen las libertades individuales, el lema de la Revolución Francesa es un lema, y como tal, el significado de ese lema es bastante ambiguo. A mí me gusta decir que una reinterpretación liberal del lema de la Revolución Francesa es libertad individual, igualdad ante la ley y fraternidad voluntaria. Esta reinterpretación, que es perfectísimamente coherente con los principios jurídicos y morales del liberalismo, es una reinterpretación que ha puesto que muchos de los que en el programa de Radio Nacional de España dicen que son liberales no suscribirían en absoluto. ¿Cómo que la fraternidad ha de ser voluntaria? ¿Cómo que la igualdad ha de ser solo igualdad ante la ley? ¿Cómo que libertad individual y no libertad colectiva? Bueno, pues si no compartes esas premisas, no eres liberal. Serás otra cosa, pero desde luego no liberal. Bueno, luego existen los casos extremos. Personas de extrema izquierda que no creen en la propiedad privada y personas de extrema derecha que no creen en las libertades individuales. Sí, afortunadamente pues son los menos, ¿eh? Pero fíjate, en España incluso los partidos más a la izquierda, estoy pensando en el PC, un partido que existe integrado en Izquierda Unida y que a su vez gobierna junto a Podemos, ese PC histórico, pues luchó junto a otros partidos por traer esta democracia liberal y estas libertades de las que disfrutamos. Sin embargo, hay comunistas que reniegan de eso. Bueno, los hay, pero también son los menos. Pero en España, como en Portugal, en Grecia, en Italia, en tantos otros países europeos occidentales, los comunistas no solo aceptan, sino que defienden el pluripartidismo, ciertas formas de propiedad privada, las libertades individuales. Vamos, que esa disyuntiva que se escucha últimamente de comunismo, socialismo o libertad que proponen algunos, al menos en los partidos comunistas de Europa Occidental, pues la verdad no aplica. Hemos empezado el programa de radio diciendo que algunos se estaban apropiando de manera inadecuada del término liberal porque solo defendían algunas libertades, las económicas, pero no otras. Y hemos terminado diciendo que los comunistas también se pueden considerar liberales
porque han defendido el Estado actualmente existente en España, lo cual tampoco es así, porque los comunistas dicen que el Estado que tenemos en España es un Estado neoliberal que hay que enterrar y que hay que reformar muy radicalmente para incrementar de manera muy sustancial el poder y la capacidad de intervención del Estado sobre la sociedad y sobre la economía. Pero vamos, si haber luchado por el Estado que tenemos hoy te convierte en un liberal, entonces todos los restos del franquismo que terminaron en la UCD, empezando por Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, simplemente porque luchó por traer la democracia que tenemos en España, ya sería automáticamente liberal. Y no creo que Antonio Fraguas, y desde luego yo tampoco, considere que los herederos del franquismo son liberales, simplemente por haber contribuido a traer la democracia que hoy tenemos hoy en España. Pues si no lo son los restos del franquismo, entonces desde luego tampoco los comunistas. Y a mí personalmente el lema de Ayuso, el de socialismo o comunismo y libertad, es un lema que aunque le reconozco que va a tener eficacia, probablemente tenga eficacia electoral, a mí no me gusta, porque es un lema deshonesto intelectualmente. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ni el PP es libertad, ni siquiera Podemos, al menos el programa que defiende hoy, es comunismo o socialismo. El socialismo es la nacionalización de los medios de producción. Ahora bien, aprovechar ese lema, que es un lema, pues como todos los políticos, bastante demagogo, para decir que en realidad comunismo y libertad van de la mano, no, ahí estás adoptando ya una postura radicalmente antiliberal. Has empezado el programa diciendo que había algunos que se querían apropiar del término liberalismo y que lo estaban mancillando, y has finalizado pisoteándolo de manera escandalosa tú mismo. Bueno, podríamos llegar a afirmar algo que es verdad, suena raro y contradictorio. El comunismo occidental es bastante liberal. Bueno, pues lo es, y más de uno renegará y argumentará en contra, pero lo hará en un plano teórico. De hecho, pues los comunistas, junto con los conservadores, los centristas, los socialdemócratas, todos ellos se pusieron de acuerdo y ayudaron a traer a España y a otros países estas democracias liberales de las que hoy disfrutamos. Bueno, pues hoy nos queda claro que siempre que escuchemos la palabra liberal tenemos que ponernos un poco en guardia, ¿no? Ver quién la emplea y con qué fin. Sí, sobre todo si la empleáis vosotros. Para esto hay que ponerse muy en guardia. Fijaos en cómo el programa termina en contradicción abierta y flagrante con cómo ha empezado el programa. Se nos está diciendo, los comunistas son liberales, porque lucharon por traer la democracia liberal que tenemos en España, como los centristas o los conservadores. Entonces los centristas y los conservadores también son liberales. Pero si has empezado el programa diciendo que los conservadores se llaman liberales y no deberían llamarse liberales porque liberal significa lo contrario que conservador, ¿o es que como quieres endosarle sí o sí al comunismo de manera absolutamente absurda, irracional, sin ningún tipo de lógica histórica, porque incluso los propios comunistas no se consideran a sí mismos liberales, como quieres encasquetarle como puedas al comunismo el término liberal, al final terminas retorciendo tanto los argumentos que afirmas lo contrario de lo que has afirmado al principio del programa, que los conservadores no eran liberales. Bueno, ahora sí lo son porque lucharon por traer la democracia liberal como los comunistas a España. Vamos, que al final todos aquellos que defiendan el régimen del 78 en España son liberales, porque defienden democracias liberales. Y por tanto todos los partidos políticos europeos son liberales, salvo aquellos que obviamente quieran implantar algún tipo de tiranía y demás. Bueno, pues si esa es tu definición de liberal, que es una definición, dicho sea de paso, bastante deficiente, entonces no sé por qué tantos escrúpulos por decir desde el comienzo es que hay algunos que se llaman liberales pero no lo son, y en cambio hay otros que no se llaman liberales y sí lo son, si son todos, ¿qué más da? Olvidémonos de la palabra liberal porque no define prácticamente nada. Liberal en esta visión sería algo así como partidario del statu quo del modelo europeo, punto, ya está, es decir, el 99% de la población europea. Todo porque habéis querido montar un programa para reprocharle a la derecha, con razón, que se llame liberal, y apropiaros del término liberal para endosárselo a la izquierda. Y al final, insisto, habéis terminado por extender el término liberal a todo el mundo que defienda más o menos el Estado de Derecho actual, porque claro, en caso contrario tendríais que decir que los comunistas no son liberales y eso es algo inadmisible, porque si hemos dicho al principio que el liberalismo era progresismo, ¿cómo vamos a decir luego que los comunistas que son progresistas no son liberales? Un cacao absoluto que en lugar de aclararle a la audiencia qué es el liberalismo, solo ha hecho que generar más confusiones para que el liberalismo al final no signifique absolutamente nada. ¿Sabéis qué sí es liberal? Que no se nos obligue a todos los españoles a pagar con nuestro dinero este tipo de programas.